Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este día que en tu infinita bondad nos permites abrir los ojos, Señor, ver nuestra familia con nosotros, Señor, ver el amanecer y poder disfrutar de cada bendición que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Esta mañana, Padre, agradecemos la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos en tu Sí, nombre, chiquito. pidiéndote que nos ilumines, nos enseñes en esta mañana, Señor. Tantas cosas que tenemos que aprender de ti, Señor, y también ponemos delante de ti a nuestro hermano Uriel, Señor, que por lo que estamos leyendo en los mensajes, todavía está en el quirófano. Padre, te pedimos que tú, como vamos a ver el tema de hoy, tú has prometido cuidar de nosotros en cualquier circunstancia y pedimos por él que todo esté corriendo bien, transcurriendo bien, Señor, que estés guiando la mano de los cirujanos, Señor, que él esté confiado en ti, Señor, su familia que esté confiando en ti también, Señor, y que una vez más tú te muestres fiel como te has mostrado siempre, Señor. Pedimos por los que no se han conectado, Señor, tú sabes las razones, Señor, pero agradezco por los que sí están conectados, Señor, por el deseo que tienen de aprender más de ti, de conocerte más de ti, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, que tú lo bendigas, Señor, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. 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 Pues vamos a comenzar. Miren, pues el tema que toca hoy es el de la fidelidad de Dios. Hemos estado ya viendo, pues ya varios atributos, ya no sé cuántos llevamos desde que comenzamos con ese. Y hoy nos toca ver la fidelidad de Dios. Y pues para no hacer esto un monólogo, me gustaría que estemos participando todos. Me gustaría empezar preguntando, ¿qué entendemos por fidelidad? ¿Qué sería? A ver, Leti, tú dime, ¿qué sería para ti fidelidad? Y Manuelito y Memito, a ver, ¿qué piensan ellos que es la fidelidad? ¿Cómo la definirían? A Leti le cede el honor de ser alguien primero. ¿Quién quiere decirme qué entendemos por fidelidad? Yo, porque es una palabra que siempre la tenemos en los labios y ¿qué significa o qué entendemos por fidelidad? Bueno, pues yo entiendo por fidelidad que uno debe ser fiel a Dios, a Cristo, Pero que eso Él es sería la el... fidelidad del hombre y vamos a ver de la fidelidad de Dios. Bueno, está bien, está dando una definición. Entonces, fidelidad Bueno, es ser fiel. porque aquí está lo contrario, infidelidad y fidelidad. Entonces yo pienso que uno tiene que ser fiel a Dios como Él lo ha sido con nosotros, que Él nos ha amado antes de nacer y que por nosotros murió en la cruz porque fue fiel a lo que le mandó su Padre. Amén. Eso es lo que yo entiendo por ser fiel a Dios. Tú, Memito, ¿qué opinas? ¿Qué piensas que sea la fidelidad? Pues entiendo algo así como la lealtad y el cumplimiento al compromiso que se tiene con alguna persona, con alguna forma de pensar, algún pensamiento, con formas de actuar, no sé. Pues ya nos vamos acercando a la definición que encontré. Como dijera el salmista, poco a poco me voy acercando a ti. Miren, la definición que yo encontré es esta y me parece buena y creo que engloba algo de lo que ustedes han dicho. Firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Esa fue la definición que yo encontré. Firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Algo como lo que estabas mencionando. Sin embargo, hoy vamos a ver la fidelidad de Dios, pero fíjense que el autor comienza diciendo que la infidelidad es uno de los pecados más prominentes en estos días malos. ¿Por qué creen que piense que la infidelidad es de los pecados más comunes que están a flor del día, la infidelidad? ¿Por qué será? Yo pienso que es porque realmente no escudriñamos las escrituras, no le conocemos tal como él se está revelando en la escritura.
Vemos, por ejemplo, muchos que están dándole más gloria, más honra al hombre que al mismo Dios, porque no lo estamos adorando como Él quiere. Entonces no estamos siendo fieles a lo que Él ha mandado. ¿Cómo quiere que le adoremos? Bueno, pero yo vería que eso es solo una parte. A También ver, ¿por qué? por la pérdida de valores que la sociedad ha estado cada vez más perdiendo, ¿no? Bueno, o teniendo, ¿no? Esa pérdida de valores que, por ejemplo, como dice ahí, los hombres no se sienten ligados ya a la palabra empeñada, ¿no? Antes, hace muchos años, la palabra tenía un valor, ¿no? Cuando alguien empeñaba su palabra, era palabra de honor, ¿no? Decían. Y digamos que honraban su palabra, ¿no? Incluso con la propia vida. Se dice que incluso anteriormente había créditos que se daban a la palabra, es decir, la gente digamos, arriesgaba a prestarle a alguien porque empeñaba su palabra, ¿no? La palabra tenía una validez. Y hoy en día, pues, es bien fácil decirte, sí, sí, sí lo hago, sí te pago y nomás hacernos... Pero eso sí, mañana sí te pago, ¿no? Como dice. Ajá. O decía Chava Flores. Exactamente. Así decía, pero eso sí, mañana sí te pago. Miren, yo creo que el mundo va en decadencia. Eso es evidente, eso es innegable. Como decías, Memito, antes podría ser el eslogan, sería primero muerto antes que faltara mi palabra. Había como un compromiso, pero se han ido diluyendo eso y ahora vemos, como menciona aquí el autor, hay infidelidad en los negocios. Haces un negocio con alguien, te tranza, te falló. Dice infidelidad conyugal, pues eso ni se diga a la orden del día, la infidelidad, olvidando las promesas. ¿Sí? Incluso aquí el autor menciona que hay infidelidad hasta eclesiástica, o sea, gente que antes predicaba la palabra con toda verdad y ahora niegan lo que antes predicaban la verdad, la diluyen, la adulteran, la tuercen. No hay fidelidad en eso, ¿no? Entonces, no hay fidelidad ni siquiera en predicar la verdad y niegan así sin ningún escrúpulo, ¿sí? Entonces, así es como comienza el autor dándonos pues un panorama de cómo es la fidelidad, pero, y fíjense, estamos hablando a nivel humano de la fidelidad, y me recuerda mucho lo que el profeta Jeremías dice ahí en 17:5, si no mal recuerdo. ¿Se acuerdan que dice, maldito aquel que confía en el hombre? En Jeremías 17:5 dice, maldito aquel que confía en el hombre y bendito aquel que confía en el Señor. Y me recuerda también lo que Pablo dice en Romanos, dice, antes Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, en este mundo tan lleno de infidelidad, de faltos a la verdad, aquí menciona el autor, dice, pero qué alivio, qué inefable bendición es el levantar nuestros ojos de esta escena de ruina y ver a aquel que es fiel en todas las cosas y en todo tiempo. Y menciona y citas Deuteronomio 7:9 que se conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, ¿sí? Y también en 2 Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo. Entonces estamos viendo que la fidelidad en Dios es otro de sus maravillosos atributos. Y fíjense, si hemos estado viendo ya varios atributos, la santidad, la misericordia, la bondad, o sea, todos los temas que estamos viendo de cómo todos actúan conjuntamente los atributos. O sea, Dios no ejerce un atributo a costa de pasar por encima de otro atributo. Todos actúan conjuntamente, ¿sí? Y la fidelidad, pues obviamente tiene que ver con su amor, con sus decretos, con su paciencia, con su misericordia, etcétera, ¿no? Entonces, es entendible que todos los atributos de Dios son perfectos y actúan conjuntamente. ¿Sí? Entonces, ante este mundo de tanta infidelidad, pues como dice aquí el autor, resulta un alivio ver que Dios no es así.
Que Dios no es hombre para que mienta, ¿no? Si Dios dice esto, puedes descansar en esa gran verdad porque es el único ser que existe en el que podemos confiar. Nosotros los hombres fallamos cada ratito, pues. Como decíamos, decimos una cosa y hacemos otra. Nos vemos infieles en cada instante, ¿no? Simplemente decimos, estoy ahí a tal hora, no estamos a tal hora, nos comprometemos en esto, fallamos, etcétera. Por eso dice Jeremías, maldito aquel que confía en el hombre, ¿no? Nuestra confianza debe de estar en el Señor siempre. Amén, ¿no? Y además, esto que estás diciendo, que aunque nosotros seamos infieles, Él se mantiene fiel. Entonces quiere decir que su fidelidad es su esencia, ¿no? Fidelidad inmutable, que no cambia. Entonces estamos seguros de quién hemos confiado. No importa qué haga o qué no haga para que Dios se mantenga fiel. Y eso me da, pues, mucha paz, ¿no? Pues sí, en eso debe de traducirse en paz. Dice Isaías 26:3, si no mal recuerdo. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, así podríamos decir que la fidelidad de Dios nos debe de traer paz. En la página 74 dice, ¿qué palabra la del Salmo 36:5? Jehová hasta los cielos es tu misericordia y tu verdad hasta las nubes, ¿sí? Y la verdad ahí se puede traducir como la fidelidad, ¿sí? Porque se acuerdan que también en el Salmo 117 dice, y la verdad de Jehová permanece para siempre. Bueno, así lo hacemos en el canto, pero en la Biblia dice, y tu misericordia permanece para siempre. Como comentabas ahorita, eso está ligado o mezclado con la inmutabilidad de Dios. Su fidelidad va a ser para siempre porque Dios nunca va a cambiar, ¿sí? Dice, el Señor se ha comprometido a cumplir cada promesa y profecía, cada pacto establecido y cada amenaza. Eso también es importante, porque así como Dios dice algo que lo va a cumplir, pues también así es en sus juicios también, va a cumplir sus juicios. Y nos muestra aquí en las escrituras como cuando Dios ha dicho algo que va a ser, lo ha cumplido. Y aquí el autor pone ilustraciones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis 8:22, recuerden, acaba de pasar el diluvio, si no mal recuerdo. Dios dice, todavía serán los tiempos de la tierra, la sementera y la siega, el frío y el calor, verano y invierno, y día y noche no cesarán. Desde hace miles de años, ¿esto ha fallado? ¿Alguna vez no ha habido verano, no ha habido noche, no ha habido día? ¿No ha habido producción de alimentos? O sea, Dios dijo que nunca va a faltar y miles de años después se sigue cumpliendo este día con día. Ahí estamos viendo, es un ejemplo de la fidelidad de Dios, ¿sí? Que Dios dice y Dios cumple, ¿sí? También cita, por ejemplo, Génesis 15, que Dios le dijo a Abraham, ¿sí? Tu simiente será peregrina en tierra suya, bueno, en tierra no suya, en Egipto, ¿recuerdan ese pasaje? ¿Sí? Dios dijo, van a estar de esclavos 400 años. ¿Dios lo cumplió o no lo cumplió? Sí, lo cumplió. Y después de 400 años yo los voy a sacar. ¿Lo cumplió o no lo cumplió? Pues sí. Ahí estamos viendo otro ejemplo de la fidelidad de Dios. Pero ahorita me surgió una duda, por ejemplo, Dios es fiel tanto en sus promesas como se puede decir, a ver si me expreso bien, tanto en su ira, porque Dios va a cumplir tanto su amor como su ira, ¿no? Que, bueno, ya la puso en Jesucristo, ¿no? Pero si Él dice que la paga del pecado es muerte, porque no hemos creído en Él, dice, el que cree en mí tiene vida eterna, entonces Él nos va a dar vida eterna, tenemos la certeza que nos va a dar vida eterna, pero también dice, el que no ha creído ya ha sido condenado, entonces ahí vemos también en armonía los dos atributos, la fidelidad, la ira de Dios, la justicia de Dios, o sea, todo está así. Entremezclado. Ajá. Definitivamente, o sea, la fidelidad de Dios abarca tanto las cosas buenas que Dios ha prometido como las amenazas que ha prometido también. O sea, Dios no puede decir, el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado y a la mera hora no lo condenó. Cambió de opinión. No va a pasar así. O sea, debe de ser una llamada de atención para todo aquel que no ha confiado en Jesucristo. Dios
ha dicho, ¿sí? Ya ha sido condenado, ¿sí? Le espera una eternidad en el lago de fuego. Eso es aterrador, pero Dios lo está advirtiendo y tengamos la seguridad que Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir, así como ha cumplido todas las promesas que ha hecho también. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita más adelante en cómo se manifiesta, ¿no? Entonces, vemos que Dios no, lo que dice lo cumple. Luego en la página 75 nos menciona que a través del profeta Isaías dijo, he aquí que la Virgen concebirá claro. a hijo y llamará su nombre Emmanuel, en Isaías 7:14. Dios estaba diciendo como unos 700 años antes de que sucediera lo que iba a suceder. Prometió que el Mesías vendría de una mujer virgen, ¿sí? ¿Sucedió o no sucedió? Sí. Sí. Finalmente, en el cumplimiento del tiempo, como Pablo lo dice en Gálatas, ¿sí? Dios envió a su hijo hecho de mujer, nacido de mujer. Entonces, esto lleva a la conclusión de que Dios es veraz. Antes Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Por eso cuando dice, fíjense, me gusta esto que palabra fiel y digna de ser recibida por todos, dice Pablo ahí en Timoteo. ¿Recuerdan ese pasaje? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Quiere decir, cuando dice palabra fiel, quiere decir que puedes tener la certeza absoluta de que eso es verdad. Y Pablo, ¿qué más dice? Dice que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Wow, entonces, ¿de qué podemos estar seguros? De que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a ¿quiénes? ¿A los que se portan bien? A los pecadores. Entonces, si tú pecador quieres ser salvo, Cristo vino a salvar a los pecadores. Lo primero que tienes que hacer es declararte pecador. ¿Sí? Bueno, esto ya es evangelismo, pero declararse pecador y creer también lo que Dios dice, que no nos podemos salvar. Ahora sí, como dice el dicho, ni yendo a bailar a Chalma te puedes salvar, ni yendo, ¿sí? No, porque dice Dios no es por obras, es por gracia por medio de la fe. Entonces, esto aplica que esto es la gran verdad que todo el mundo tiene que entender, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, ¿sí? No vino a salvar a los que se portan bien, a los que se creen buenos, ¿sí? A los que hacen obras que impresionan a los hombres. No, a eso no vino a salvar a los pecadores. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero, ¿sí? Dios es veraz y su palabra... Pero ahí es muy claro, ¿no? Dice, como decías tú, palabra fiel y digna de ser escuchada, ¿no? Pero, ¿por qué el mundo no la escucha? ¿No? ¿Por qué escuchan otras voces, filosofías huecas, todo eso, adivinación, todo, creen en otras cosas menos en la palabra fiel y digna de ser escuchada, ¿no? O sea, no deben creer en Walter Mercado, ¿no? No, porque tú preguntabas al principio, ¿por qué murió? ¿no? Y yo te contesté, porque no conocen al Dios verdadero, ¿no? Entonces, a veces ya cuando ya creímos en Jesús, nos cuesta trabajo pensar, ¿por qué aquella persona no puede creer si aquí está muy claro, ¿no? Es porque no ha puesto su fe y no tiene el Espíritu Santo. Así, y Jesús dijo también en Juan, la luz vino al mundo, pero rechazaron la luz porque aman su pecado. A veces puede más el amor al pecado que el amor al Señor. No, o simplemente te dicen, no, pues yo creo en Dios, pero a mi manera, ¿no? Gran Mira, error. y te invitan, ¿no? Mira, ven, léete este libro de superación personal, de esto, y también hace su labor, Satanás, también hace su labor en quererte convencer, ¿no? Pero la verdad está en la palabra. Antes bien Dios sea veraz. Sí, exactamente. Así está la situación en este mundo. Un mundo lleno de mentiras y todo. Miren, en este mundo en donde hay un verdadero mercado de religiones, pues la gente se confunde y ante tantas filosofías, tantas religiones, uno debería de preguntarse, bueno, ¿a quién le creo? Un católico me dice esto, un mormón me dice aquello, el testigo de Jehová me dice esto, el judío dice esto, el cristiano dice esto. Bueno, ¿a quién le voy a creer? Pues vámonos a la fuente de toda verdad, que es la palabra de Dios. Como ahora que estamos viendo Romanos los domingos, que se acuerdan que les dije que cuando Pablo en el capítulo 4 menciona el caso de Abraham,
que los judíos pensaban que si alguien merecía la salvación por obras era Abraham. ¿Y qué dice Pablo? A ver, ¿qué dice la Escritura? Y ese debe de ser nuestro estandarte ante cualquier opinión, filosofía, enseñanza. A ver, ¿qué dice la Escritura? Ahí esa es la fuente de verdad, ¿sí? Y nosotros haremos bien como los habitantes de Berea de escudriñar las Escrituras, ¿sí? Jesús dijo, erráis ignorando las Escrituras, ¿sí? Entonces, cuando dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libres, pues sí, conocer la verdad nos hace libres de tantas mentiras que pululan hoy en el mundo, ¿no? Entonces, pues sí, necesitamos ir a la fuente de toda verdad, que es la palabra de Dios. Y porque nosotros como cristianos no reconocemos más que como autoridad la palabra de Dios. Nadie está por encima de la palabra de Dios, ni siquiera un pastor, un predicador, nadie está por encima es la palabra de Dios, es nuestra autoridad, ¿sí? Ok. Hebreos 10:23 dice, fiel es el que prometió, ¿sí? Entonces, miren, me gusta esto que dice aquí. Esta verdad preciosa la encontramos expresada en cualquier lugar de las Escrituras, como hemos estado viendo algunos ejemplos, porque su pueblo necesita saber que la fidelidad es una parte esencial del carácter divino. Ese es el fundamento de nuestra confianza. Ahora, escuchen esta, pero, ahí viene la adversativa, pero, nunca falta un pero. Pero una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad divina y otra muy distinta, obrar de acuerdo con ella. Porque a veces nosotros como cristianos hablamos de la fidelidad de Dios, un atributo, pero cuando ya viene la prueba, cuestionamos mucho la fidelidad de Dios. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, como lo escribe el apóstol Pedro, pero ¿contamos realmente con ese cumplimiento? ¿Esperamos en realidad que haga por nosotros todo lo que ha dicho? ¿Descansamos con seguridad absoluta en las palabras fieles el que prometió? Dice, hay épocas en la vida de todos los hombres, incluso en la de los cristianos, y tenemos que nosotros admitir eso, que a veces también nos cuesta trabajo. Denme un segundito, déjenme dar aquí entrada. Ahí está. A veces a nosotros también nos cuesta trabajo, a pesar de que sabemos que la fidelidad de Dios es uno de sus atributos divinos, y sabemos en qué consiste la fidelidad de Dios. A veces cuando estamos en la prueba, como que tendemos a dudar de que si esto será verdad o no. Dice, hay épocas en la vida de todos los hombres, incluso en la de los cristianos, cuando no es fácil creer que Dios es fiel. Nuestra fe es penosamente probada, nuestros ojos oscurecidos por las lágrimas, y no podemos acertar a ver la obra de su amor. Los ruidos del mundo aturden nuestros oídos perturbados por los susurros ateos de Satanás, que nos impiden oír los acentos dulces de su tierna y queda voz. O sea, cuando estamos pasando por tribulación y angustia y nuestra fe está flaqueando, Satanás aprovecha eso para meternos en la mente pensamientos como, si Dios te amara, no pasaría esto, no te estaría sucediendo esto. ¿Sí? Y entonces, ¿sabes? Como cristianos es cuando más tenemos que mandar a chiflar a la loma a Satanás y decir, Señor, si tú lo dices en tu palabra que tú eres fiel, que tú estarás conmigo, que aunque pase por valle de sombra de muerte, no debo de temer porque tú estás conmigo. Debemos aferrarnos por fe a esa gran verdad, ¿sí? Pero como les digo, a veces como creyentes nos cuesta trabajo esto, ¿sí? Página 76. Dice al principio, encontramos que para el entendimiento carnal es difícil, mejor dicho, imposible armonizar los reveses de la providencia con sus gratas promesas. Aquí esto es claro lo que está diciendo aquí el autor. Si a un creyente a veces le cuesta trabajo armonizar, ¿sí? Todos los sinsabores de la vida, armonizarlos con sus divinas promesas y preciosas promesas. Si a veces como creyentes a nosotros nos cuesta trabajo, ¿sí? ¿Ustedes creen que un incrédulo le podrías decir, Dios está en control de todo? Dios tiene un propósito bueno en todas estas tribulaciones que te están sucediendo. Dios tiene una mente carnal, un incrédulo que no conoce a Dios. Va a decir, ¿qué piensan? ¿Qué es lo primero que piensan? Y lo hemos dicho, lo vemos que en comentarios cuando hay tragedias. ¿Y dónde estaba Dios? Si Dios existiera, no hubiera sucedido esto. ¿Sí?
Ahí dejé ¿Por qué 500. Dios lo permitió? Entonces, si es todopoderoso, ¿por qué no lo impidió? ¿Sí? O a lo mejor realmente ni es todopoderoso. Nada más está contemplando cómo las criaturas hacen y deshacen y él cruzado de brazos por impotente. O sea, un incrédulo no puede, por eso dice aquí, no puede armonizar, ¿sí?, las preciosas promesas de Dios, ¿sí?, con los sinsabores de la vida. Sí, digo, a veces como creyentes flaquea a veces nuestra fe cuando ya no siente lo duro ni lo tupeo, pero nosotros sabemos que cómo Dios ejercita nuestra fe. Miren, una vez yo escuché leí una ilustración que me pareció muy buena. Ustedes saben que las palmeras, ¿sí? Sí saben cuáles son las palmeras, es que Sí. borrachas de sol, diría el salmista. Ustedes saben que las palmeras, ¿sí?, entre más viento está en contra de la palmera, ¿sí?, más echa raíces más profundas. O sea, entre más fuertes están los vientos que ahora sí que la doblan, pero no la quebran, ¿sí? La palmera, ¿sí?, echa más profundas sus raíces. De modo que entre más le sopla el viento, más raíces profundas. Bueno, de alguna manera Dios usa las aflicciones para arraigar nuestra fe más profundamente. Si nosotros reaccionamos con fe, que sabemos que Dios está en control en cada situación adversa en nuestra vida, Dios va a usar eso para que arraigues más tu fe. Y tu fe va a ir creciendo más en el Señor. Y eso es uno de los beneficios de las tribulaciones que nos sirven, como lo vimos en Romanos, ¿sí? Por eso el cristiano es el único que se puede gozar en las tribulaciones, ¿sí? Porque aún Dios va a usar las tribulaciones para algo bueno en nuestro carácter cristiano, ¿sí? Entonces, pero un incrédulo no entiende esto, ¿sí? Él hasta blasfeman en contra del nombre de Dios por las situaciones que están pasando, ¿sí? Como, no sé si recuerdan que una vez se comentó aquí Armandito que su patrona, la que tiene ahora que se acaba de morir su esposo y que está enojada con Dios, que no sé qué, evidentemente no conoce a Dios, ¿no? Evidentemente no conoce a Dios. Bueno, Pero, Papo, así, Ale. bueno, por ejemplo, yo he pasado ahorita una situación difícil Claro. y como dices tú, igual que la palmera, ¿no? Pero cuando está uno en la situación, le gana lo humano. Lo humano, el sentimiento, la situación personal. Y entonces, pues sí, ciertamente, pues estás agarrado de la mano de Dios, pero te gana y obviamente que no dura mucho, pero sí llega un momento y empieza el sufrimiento humano, porque pues es algo sobrenatural que te está pasando y no hay cosa que el razonamiento humano lo comprenda, ¿no? Ese sufrimiento tan grande. Entonces, hasta que caes a cuentas y dices, Dios mío, pues, ¿qué estoy haciendo? Pues que no confío en ti. En ese momento, pues, como dices, dobla rodilla y dices, Dios mío, aquí estoy, perdóname. Y de veras, no es cosa de mentira, pero en automático se cambia tu situación. Y ahí se cumple, Ale, en lo que estás diciendo, eso que dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Sí, exacto, Dice, exacto. pasas de un estado de angustia a un estado de paz, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás confiando, reconoces que Dios está en control de todo. A Dios nada le toma por sorpresa, ¿sí? No, a nosotros es a la que nos toma por sorpresa. Ajá. Como humano respondemos, pero en inmediato, ¿no? Antes de cualquier cosa ya estamos haciendo lo que no debemos hacer, ¿no? Claro. Imagínate si uno que está tratando de estar fiel a la palabra de Dios nos pasa. Imagina la gente que está alejada de Dios. ¿Cómo? Pues no entiende. Exacto. No entiende ni comprende y exigimos lo que no debemos exigir, ¿no? Que me haga el milagro y por qué no me escuchó y por qué me hizo, pues, ay, ¿no? Y se entiende a la persona, porque si nosotros nos pasa, no sé cuánto te pueda durar esa situación y cuando caes a cuenta es, ¿qué estoy haciendo? Otra vez estoy actuando humanamente, ahí es donde dices, Dios mío, ay, y perdóname por estar dudando de que tú puedes con esto, ¿no? ¿Y por qué lo estoy pasando? Por una situación. ¿Y por qué? O sea, dices tú, el sufrimiento humano, dices, sobrepasa, sí, pero también la gracia de Dios también, ¿no? Supera. Exactamente. Y en eso descansamos nuestra fe.
en eso. Exactamente, sí. En su gran amor, en su gran amor. Pues sí, ahí podríamos ponerte de ejemplo de cómo te puede llover en tu milpita y cuando uno confía en la fidelidad de Dios, en el amor de Dios, en la sabiduría de Dios, que Dios no se equivoca, todo lo que hace Dios es bueno. Cambia el panorama, como dices tú, te cambia el panorama, ¿sí? Entonces, tal vez la situación no cambie, pero la perspectiva, la actitud cambia. ¿Me entiendes? Ya es otra, ya es ver el problema con otro enfoque ya. Con los ojos de Dios, exactamente. ¿Alguien más, algún comentario? Tú, Memito, hasta ahorita, ¿algún comentario que quieras hacer respecto a lo que hemos ido diciendo? A ver. No, Carlitos, todo bien. Perdón, Memito, ¿no te escuché? No, todo bien, Carlitos. Continuamos entonces. Entonces, aquí ya al final de la página 76 dice, Dios no solo nos ha hecho saber lo mejor, sino lo que no nos ha escondido lo peor, lo que comentamos hace rato. Dios habla de las bendiciones que va a hacer, lo que va a traer, las promesas, etcétera, pero también nos ha dicho de las cosas malas que van a suceder. No nos los ha encubierto. Miren, si Dios ejecutara un juicio sobre alguien sin antes advertírselo, pues como que no estaría bien, ¿no? Pero Dios, como les he dicho, Dios nunca ejecuta un juicio sin antes advertirlo, ¿sí? Lo vemos, por ejemplo, ayer en la clase de ayer con Salomón. Dios se lo dijo claramente a Salomón cuando dedicó el templo. Aquí yo voy a estar con ustedes, escucharé sus oraciones, etcétera. Me siento agradado con lo que hicieron. Y aquí estaré. Pero siempre y cuando ustedes se mantengan en obediencia, ¿sí? Que no vayan tras dioses ajenos, caigan en la idolatría. ¿Y qué hizo Salomón y qué hizo el pueblo? Se fueron tras dioses ajenos, adoraron ídolos, etcétera, y Dios se los cumplió. El día que ustedes hagan eso, yo me voy de esta casa, ¿sí? Y esta casa quedará en ruinas. ¿Se cumplió o no se cumplió eso? Se cumplió en el año 586 antes de Cristo, cuando nuestro buen amigo Nabu fue y destruyó todo ese majestuoso templo, que no ha habido otra obra arquitectónica más grande que la de Salomón, y yo dudo que llegue a existir alguna vez eso. Sí, quedó en vil ruinas. Y cuando la gente preguntara, ¿pero por qué pasó esto? Van a decir, porque abandonaron a su Dios, ¿sí? Y Dios los abandonó a ellos por ser infieles. Bueno, entonces eso es lo que dice. No solamente nos ha dicho lo mejor, sino también no ha ocultado lo peor, ¿no? Dice, nos ha descrito fielmente, fíjate, esto es importante, nos ha descrito fielmente la ruina que la caída trajo consigo. O sea, Dios nos explicó ahí en Génesis todos los estragos que causó la desobediencia de Adán. Ha diagnosticado fielmente el estado terrible que ha producido el pecado. Nos ha hecho conocer su odio inveterado hacia el mal y que éste debe de ser castigado. O sea, Dios ha dicho, voy a castigar el mal. Nos ha prevenido fielmente que Él es fuego consumidor. Su palabra solo abunda en ilustraciones de su palabra no solo abunda en ilustraciones de su fidelidad en el cumplimiento de sus promesas, sino que también registra numerosos ejemplos de su fidelidad en el cumplimiento de sus amenazas. Cada etapa de la historia de Israel ejemplifica este hecho solemne. Lo que veíamos anoche en el estudio, ¿sí? Más adelantito dice, y así será contigo, lector querido, a menos que hayas acudido ya o que acudas a Cristo en busca de refugio, el tormento eterno del lago de fuego será tu porción cierta. ¿Por qué razón? Porque aquí dice, porque Dios es fiel, ¿sí? A mí me llama la atención esto porque Jesús, ahí en Juan 3, dialogando con Nicodemo, dijo, el que cree en el Hijo del Hombre, ¿sí? Tiene vida eterna, ¿sí? Y el que no cree ya ha sido condenado, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque no ha creído en el unigénito, en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ¿sí? Ya ha sido condenado. ¿Y en qué consiste la condenación? ¿Necesitas algo más? Bueno, al lago de fuego eterno. En un segundo aquí. El lago de fuego. O sea, la amenaza de Dios, por decirle amenaza, porque
pues yo diría más bien advertencia. Creo que es para suavizar un poco la palabra, pero advertencia o amenaza para el caso da lo mismo. Es que el que no cree en Cristo ya ha sido condenado, ya ha sido condenado. Le espera, como dice aquí, su porción en la eternidad será el lago de fuego, ¿sí? El Gehenna, el lago de fuego que arde con, ¿qué? Con fuego y azufre y fuego, ¿no? Un fuego que atormenta, pero no consume. Bueno, esto es para poner atención en esto, ¿sí? Y luego nos va a dar 3 ejemplos de la fidelidad del Señor. Aquí el primer ejemplo que pone es, Dios es fiel al proteger a su pueblo, ¿sí? Dice, cita hay un versículo que es 1 Corintios 1:9, que dice, fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo. Dice, en este versículo se promete que Dios confirmará a los suyos hasta el fin. La fe del apóstol en la absoluta seguridad de la salvación de los creyentes se basaba no en el poder de sus resoluciones ni en su capacidad para perseverar, sino en la veracidad de aquel que no puede mentir. Dios no permitirá que perezca ninguno de los que forman parte de la herencia que ha dado a su Hijo, ¿sí? Sino que ha prometido librarles del pecado y de la condenación y hacerles partícipes de la vida eterna en gloria. Dice, en el Evangelio de Juan dice que cada uno de nosotros es un regalo del Padre al Hijo. Y ninguno se saldrá de su mano, ninguno se podrá salir de su mano. En unos versículos dice que estamos en la mano del Padre, en otro dice en la mano del Hijo. Así que imagínense, la seguridad de la salvación del creyente está resguardada por la mano del Hijo y por la mano del Padre. ¿Podría alguien escapársele de la mano? Dios ha prometido que ninguno se le escapará de la mano, ninguno se saldrá de su mano. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y si Dios dice que Él garantiza la seguridad de salvación de cada creyente, debemos descansar en eso. Entonces, la primera ejemplo que nos pone es que Dios es fiel al proteger a su pueblo. El segundo dice, Dios es fiel al disciplinar a los suyos, ¿sí? Es tan fiel en lo que retiene como en lo que da. Fiel al enviar penas, tanto como el dar alegrías. La fidelidad de Dios es una verdad que debemos reconocer, no solo cuando estamos en paz, sino también cuando sufrimos la más severa reprensión. O sea, no podemos hablar de la fidelidad de Dios solamente cuando nos está yendo bien. Aún cuando nos está lloviendo en nuestra milpita, debemos reconocer que Dios sigue siendo fiel, ¿sí? Dice, también cuando sufrimos la más severa reprensión. Este reconocimiento debe de estar en nuestro corazón. No debe de ser de labios solamente. Es la fidelidad de Dios la que maneja la vara con la que nos hiere. Reconocerlo así equivale a humillarnos delante de Él y confesar que merecemos su corrección y en lugar de murmurar, darle gracias. Ahí en el libro de Hebreos también lo menciona, ¿no? Que Dios al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Esto es una verdad. Miren, cuando Dios nos disciplina, no es porque Dios esté fallando a su fidelidad y a sus grandiosas promesas, sino la disciplina es parte de su fidelidad y parte de su amor. Porque dice, Dios al que ama, disciplina. Y pone el ejemplo de nosotros como padres terrenales. Dice, el padre que no disciplina a su hijo, ¿qué dice? Es como si tuviera un hijo bastardo, ¿sí? Pero Dios no hace eso. Dios al que ama disciplina. Y incluso dice que a veces, que nosotros como padres a veces disciplinamos equivocadamente. ¿Cuántas veces no hemos disciplinado a nuestros hijos erróneamente, fallando nosotros, ¿sí? Dice, pero con Dios no sucede eso, que nos discipline por equivocación. Dios nos disciplina ¿para qué? Para nuestro provecho, ¿sí? Para nuestro provecho. Dios nunca aflige sin razón, ¿sí? Y pone ahí el ejemplo de los corintios, que estaban participando indignamente en la cena del Señor y Dios los disciplinó, ¿sí? ¿Por qué es malo? No. Por amor a ellos los disciplina, ¿sí? Dice 1 Corintios 11:30 ilustra este principio. Cuando tu vara cae sobre nosotros, digamos con Daniel, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Dice, conozco, Jehová, que tus juicios son justicia y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Dice ahí el Salmo 119, ¿sí? Otro punto, el 3, dice, Dios es fiel en glorificar a sus hijos, ya casi al final de la hoja.
Dice, fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Aquí se refiere a los santos que son guardados enteros sin represión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos trata según nuestros méritos, pues no tenemos ninguno, sino según su propio gran nombre. Dios es fiel a sí mismo y a su propio propósito de gracia. Por ejemplo, cita Romanos 8:30, que recuerdan lo que dice Romanos 8:30, dice, a los que antes conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Veíamos cuando hemos hablado de este pasaje que los 5 verbos están en tiempo pasado. Cuando el último eslabón de la cadena aún no se ha cumplido, porque aún no hemos sido glorificados, aún no estamos en la gloria. Sin embargo, Pablo lo pone en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque en la mente de Dios esto ya es un hecho, ¿sí? Porque Dios es veraz, Dios es fiel. Ha dicho que al que eligió, lo predestina, lo llama, lo justifica y lo glorifica. ¿Será que Dios no va a cumplir eso? Dios, de acuerdo a su fidelidad, va a glorificar a todos aquellos que han sido llamados, ¿sí? Por eso menciona aquí este versículo. Dios da una demostración plena de la permanencia de su bondad eterna hacia sus escogidos al llamarlos eficazmente de las tinieblas a su luz admirable. Y esto debería asegurarles plenamente de la certeza de su perseverancia. El fundamento de Dios está firme. Pablo descansaba en la fidelidad de Dios cuando dijo, yo sé a quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Por eso Daniel dice también que en el libro de Daniel que el pueblo que conoce a su Dios actuará, ¿sí? O sea, vemos la gran diferencia cuando vemos ahora las noticias. Bueno, no hay día en que no veas una tragedia en los noticieros, ¿sí? Y piensan que hay injusticia, que hay ausencia de Dios, qué sé yo. Pero cuando uno conoce a Dios, sabemos que nada de esto es así. Nada de esto es así. Dios no ha perdido el control de sus criaturas. No ha perdido el control. ¿Sí me están escuchando? Bueno. Sí, sí se escucha. Como vi, todos Sí, sí lo escucho. No, bueno, ya. Yo dije, pensé que a lo mejor había un problema en el internet. Dije, como loquito yo aquí solo. Sí. No, no estás solo, aquí estoy. Ya estamos. Dios es fiel, Dios es fiel. Ok. Fíjense ahora, el entender estas verdades, el entender la fidelidad de Dios que ya vimos que va mezclada con todos sus atributos, Dios por ejercer un atributo no deja de ejercer otro, actúan todos conjuntamente. Eso se debe de traducir en nuestra vida práctica. O sea, ¿cómo podemos ya aterrizar todo esto que hemos estado leyendo acerca de los atributos? Especialmente hoy en su fidelidad. Bueno, la primera es, dice, la primera consecuencia lógica, dice, la número 1, la comprensión de esta bendita verdad nos librará de la inquietud. ¿Sí? Esto es bien importante, miren. Cuando uno no descansa en Dios, ¿sí? Vives vidas de angustia, ¿sí? De pánico, ¿sí? De zozobra, de estar, como dice el dicho, con el Jesús en la boca todo el tiempo, ¿sí? Dice, cuando estamos llenos de ansiedad, cuando vemos nuestra situación con temor, cuando miramos al mañana con pesimismo, estamos rechazando la fidelidad de Dios. Esto es bien importante, ¿sí? Y al rechazar la fidelidad de Dios estamos pecando. Entonces, hasta asumir estas actitudes es pecado, ¿sí? Porque estamos dudando de Dios, ¿sí? El que ha cuidado de su hijo a través de los años no lo abandonará cuando sea viejo. El que ha oído tus oraciones en el pasado no dejará de suplir tus necesidades en el momento de apuro. Descansa en Job 5:19. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. O sea, Dios verá por ti siempre, siempre. Miren, yo creo que todos podemos dar testimonio de la fidelidad de Dios y de su cuidado en nuestras propias vidas, ¿sí? Tal vez nosotros, ¿de cuántas no nos ha librado Dios a cada uno de nosotros? Y tal vez a lo mejor en ese momento, pues no lo veías así. Yo podría dar testimonio de Dios ha salvado mi vida infinidad de veces.
quizá todas esas veces que Dios me salvó la vida, tal vez yo no lo veía así. Yo pensaba que era cuestión, la buena suerte, no me tocaba. Pero ahora veo que era la fidelidad de Dios, ¿sí? Porque Dios me cuidó a mí desde chamaco, porque yo era un suicida potencial, así. Arriesgaba mucho mi vida, estaba yo bien Lorenzo, pero Dios me salvó de todas esas situaciones peligrosas que yo viví. ¿Por qué? Porque en su mente Él me iba a salvar espiritualmente. Por eso me salvaba físicamente para salvarme espiritualmente. Porque si en una de esas tantas que yo expuse mi vida, en una de esas yo me hubiera quedado, ¿a dónde hubiera ido a parar sin conocer a Cristo? Sabemos cuál es el destino de aquel que muere sin Cristo. El que muere sin Cristo muere en sus pecados y la paga del pecado es muerte, separación eterna. Pero Dios en su infinita, pero ahora ya lo entiendo porque conozco ahora a Dios. Bueno, hasta donde mi mente limitada me da. Pero ahora entiendo que aquí no hay casualidades. Dios ha permitido y nos ha librado siempre con un propósito. Ahora, entonces el primer beneficio que debe traer a nuestras vidas es que nos debe de librar de la inquietud. El segundo, la comprensión de esta bendita verdad refrenará nuestra murmuración. Qué importante es esto. En lugar de estar hablando y quejándonos en contra de Dios, más bien debemos evitar eso. Dice, el Señor sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y el descansar en esta verdad acallará nuestras quejas impacientes, ¿sí? Dios será grandemente honrado si cuando pasamos por la prueba y la reprensión, tenemos buena memoria de Él. Vindicamos su sabiduría y su justicia y reconocemos su amor incluso en la misma reprobación. ¿Cuántas veces, bueno, al menos en mi vida comento aquí con mi familia, de cuántas no nos ha sacado el Señor? Entonces confiemos, saldremos de esta también. Dios ha mostrado su fidelidad en otras situaciones adversas que hemos vivido y cómo Dios en el último momento nos libra. Entonces eso nos debe de dar confianza y ánimo. Y aún así, si Dios no te libra, porque Dios no promete que siempre te va a librar, debemos confiar en que Dios sabe por qué. Y un ejemplo clásico es cuando los amigos de Daniel fueron arrojados al fuego, ¿sí? Por negarse a honrar a Nabu, ¿sí? ¿Y qué dijeron ellos? Ellos no dijeron, arrójanos, nuestro Dios nos va a sacar de ahí. No, dijeron, arrójanos, dice, el Dios en el que creemos nos puede librar. No estaban diciendo que los iba a librar. Dijo, nos puede librar porque sabían que Dios era fiel y poderoso para hacer lo que Dios quiere, ¿sí? Entonces, pero ahí los libró, pero por ejemplo, a Pablo lo libró una vez de la cárcel, pero la segunda vez ya no lo libró. Ya Pablo fue ejecutado. Lo mismo con Pedro. Vemos en el libro de los Hechos que en una ocasión Dios lo saca de la cárcel, ¿sí? Pero en la última ya no lo libró. Dice por información extrabíblica que fue crucificado de cabeza. Entonces, Dios sabe, Dios te puede librar, ¿sí? Pero si no te libra, Dios sabe por qué fue. Conforme a sus propósitos que a veces nosotros no entendemos. Pero ¿dónde dicen las escrituras que debemos entender? Debemos confiar. Hemos sido llamados a confiar en Él, aunque no entendamos, ¿sí? Entonces, primer beneficio que trae nuestras vidas es que nos libra de la inquietud y de la angustia. El segundo es que nos calla nuestra boquita para no quejarnos en contra de Dios. Y tercero, la comprensión de esta bendita verdad aumentará ¿qué? Nuestra confianza en Dios, ¿sí? Nuestra confianza en Dios. Dice, por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas como a fiel creador, haciendo bien. Cuando abandonemos confiadamente nuestras vidas y nuestras cosas en las manos de Dios, plenamente persuadidos de su amor y fidelidad, pronto nos contentaremos con las provisiones, con sus provisiones y nos daremos cuenta que Dios lo hace todo bien. Y bueno, colorín colorado. Esto es por lo que respecta a la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios, como digo, va mezclada con todos sus atributos. Y el conocer los atributos de Dios, vemos que debe de reflejarse en nuestra vida, en nuestra actitud hacia Él, ¿sí? Y sobre todo lo que más me llama es que estamos aprendiendo a confiar cada día más en Dios. Triste aquel que no conoce a Dios, no puede confiar en aquel a quien no conoce. Por eso un incrédulo que está viviendo situaciones adversas, dile que Dios es bueno y vas a ver a dónde te manda. Cuando le digas que Dios es bueno, ¿por qué? Porque no lo entienden. ¿Por qué no lo entienden? Porque no le conocen. ¿Y por qué no le conocen? Pues porque están todavía con
el lazo, el paño, la venda en los ojos a merced del enemigo, ¿no? Entonces, por eso dice Jesús, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. El problema con el incrédulo es que cree que es libre y todavía Satanás le hace creer que es feliz, pero la Biblia le llama un desventurado por no conocer a Dios. Bueno, Leti, sácame ya del apuro. No, pues yo podría concluir en estas tres cosas que resumiste, que Filipenses 4, 6 y 7, que dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y por consecuencia que viene, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, creo que resume en estos versículos. Así es. Buena manera de rematarle. ¿Alguien más quiera comentar algo? Ahora sí no somos muchos. ¿Tienen ¿No? para la palabra? Somos muchos, pero Bueno. somos machos. Yo mira, A ver. yo lo que he aprendido y lo que me ha ayudado mucho a entender este atributo, ¿no? Porque muchas veces yo veía que decían, Dios es fiel, y yo decía, ¿cómo es Dios fiel, no? Entonces yo creo que lo que nos falta entender muchas veces cuando no estamos en Cristo es que nuestras oraciones siempre son escuchadas y Dios las contesta, pero te puede decir sí, te puede decir no, te puede decir que esperes. Y nosotros nos mantenemos preguntando ¿para qué? ¿Por qué? En lugar de ¿para qué? Entonces no encontramos el para qué Él nos está guiando hacia esa situación, ¿no? Y eso creo que es donde debemos estar en contacto con Dios por medio de la oración para ir clarificando el plan que Dios tiene para nosotros y no estar inmersos en nuestra propia situación humana, ¿no? A veces el no entender estas grandes verdades que mencionas nos hace caer en la autocompasión, en la autoconmiseración, en la depre, y eso es pecado delante de Dios. Porque esas actitudes estás diciendo que Dios no es bueno, que Dios no es fiel, que Dios olvida sus promesas, y eso es estar insultando la santidad de Dios, ¿sí? Entonces, la importancia de arraigarnos, por eso, entre más te lleva en tu milpita, más debes de arraigarte en la palabra de Dios, porque ¿de dónde más se puede uno agarrar en situaciones No hay nada. No hay nada más porque son situaciones en las que todo está fuera de nuestro control. O sea, claro, nuestra capacidad humana llega a un límite y cuando está fuera de control, Dios tiene el control. Entonces hay que honrarlo, dándole ese control, pero no entendemos. Cuando no conocemos a Dios, no lo entendemos y luchamos contra eso. Y como tú bien acabas de mencionar, caemos en más pecados y pensamos que no son pecados, ¿no? Claro. No, pues estoy triste. O sea, no podemos estar tristes porque en Dios somos más que victoriosos. Entonces, busca tu paz. ¿Cómo vamos a buscar la paz? Por medio de la oración, transfiriéndole a Dios nuestra carga y caminando con Él de la mano. Y no de la mano, porque Él va delante de nosotros como un gigante protegiéndonos, venciendo todo lo que está en contra de nosotros cuando le demostramos nuestra confianza. Debemos entender su tiempo. Eso es importante, entender su tiempo. No es que hoy me ponga a orar y mañana cambió. Dios tiene su tiempo. Está actuando en mí, en las demás personas y en la situación, preparándome para lo que me espera, para el plan que Él tiene para mí. Así es. Ahí vemos, como mencionaba Leti ahorita del versículo que nos citó de por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Eso es bien sano espiritualmente hablando, porque cuando Dios dice, qué bueno que ya dejaste de dar patadas de ahogado, qué bueno que ya estás recurriendo a mí, porque ahora sí me dejas actuar a mí. Mientras nosotros lo queremos hacer a nuestra manera,
pues Dios dice, pues a ver a qué horas te cansas. Ya cuando te canses de estar dando patadas de ahogado y clames a mí, pues, yo te responderé, como dice ahí Jeremías, clama a mí y yo te responderé. ¿Sí? Y también como dices tú, no pensemos que ahora sí ya mañana está resuelto el problema. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Puede actuar incluso al momento, puede tardar días, meses, años. ¿Cuántos años tardó en cumplirle la promesa a Abraham de que le iba a dar un hijo? 25 años. Por eso en 25 años cualquiera se desespera. Abraham se desesperó y todo, ¿sí? Dicen que el que espera desespera, pero con Dios no funciona así. Solo Dios sabe, lo único que debemos descansar es que Dios tiene un tiempo y Dios es o sí o es no, o espera, a lo mejor no contesta. Podemos estar orando por la salud de alguien, ¿sí? Y Dios dijo, no, pueden estar orando por su salud, pero mi plan es, ya me lo voy a llevar. Y no por eso Dios es malo o no cumplió la promesa, ¿no? Entonces debemos confiar que estamos descansando, aunque a veces nos duela, aunque humanamente nos esté doliendo, debemos descansar en que Dios es bueno. No podemos decir que Dios es bueno solamente cuando me está yendo bien. Aún cuando estoy pasando por situaciones difíciles, debo decir, Dios es bueno, Dios es fiel, ¿sí? Dios cuida de mí, ¿sí? Aunque esa es la fe, confiar en Dios cuando las circunstancias te dicen lo contrario. Esa es la verdadera fe. Si no andamos caminando por vista. Y el lema de nuestra iglesia, ¿cuál es? Es por fe, no por vista. No por vista. Qué bueno. Memito, ahora sí. Remátala, Memito. Pues fíjate que es bien curioso que siempre, o bueno, al menos yo pensaba en la fidelidad de Dios solamente en los momentos que son favorables, ¿no? Y en los momentos que nos está lloviendo en la milpita, como dices, no lo percibía también como que es parte de su fidelidad y sí es, o sea, ahorita me abrió los ojos a ver esa parte, ¿no? Que dice que la fidelidad de Dios es una verdad que debemos reconocer no solo cuando estamos en paz, sino también cuando sufrimos la más severa reprensión. Y veía en la semana el Salmo 99 que habla acerca de la fidelidad de Jehová con Israel. Y ahorita con respecto a esto que comento, ya me queda un poquito más claro el versículo 8 que decía, Jehová, Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Es decir, cuando erraban y se arrepentían o llegaban ante el Señor los perdonaba, pero también cuando se desviaban, los castigaba, ¿no? Entonces, ahí está mostrando la fidelidad tanto en la parte positiva, por decirlo así, como en la negativa, ¿no? Y sí, ahorita me abrió mucho los ojos que Dios es fiel en todo tiempo, ¿no? Es fiel tanto cuando estamos en las buenas como cuando las cosas no nos son tan favorables, ¿no? Y sin embargo, el Señor sigue siendo fiel. Ahora comentabas algo al inicio, decías que este atributo como que se correlacionaba con otro, ¿no? No recuerdo cuál era el otro atributo. Pues inmutabilidad, su santidad, Inmutabilidad, gracia, sí. su decreto. Sí, y vemos cómo hay atributos que son como que muy similares, ¿no? Aunque no son lo mismo. Ajá. Como en el caso de la misericordia y la justicia. La gracia, la bondad, el amor. Ajá, y la paciencia, ¿no? La Paciencia. paciencia y la misericordia, aunque son muy parecidas, no son lo mismo. Igual así como esta que comentabas, ¿no? Pero sí, a mí me llamó mucho la atención esa parte de que Dios es fiel tanto cuando estamos en paz como cuando sufrimos las más severas reprensión. Ajá. Y de hecho, la reprensión es muestra de su fidelidad, ¿verdad? sí. Es Dios al que ama disciplina. Uh-huh.
Entonces, a veces cuando estamos sufriendo la disciplina de Dios, puedes decir, Dios me ama mucho porque me está disciplinando. Y lo hace por amor, lo hace por amor. No nos puede dejar así a la deriva, ¿no? Cuando uno no disciplina a sus hijos, hablando ya a nosotros humanamente, pues le estamos haciendo un daño, un daño. Había un dicho que un profesor de secundaria decía, madre que consiente a su hijo está engordando una serpiente. Y si el hijo por amor hay que ser disciplinado, tiene que ser disciplinado, ¿no? Pero en fin, ahorita estamos hablando de la fidelidad de Dios. Y esa es increíblemente sorprendente, de veras. Y a mí yo veo aquí dos cosas. La fidelidad de Dios trae paz a nuestra alma, porque Dios ha prometido vida eterna a aquel que ponga su confianza en Jesucristo, que descanse en el sacrificio de Cristo y no en nada más. Él ha prometido eso y su fidelidad nos puede dar paz porque sabemos que lo va a cumplir, lo va a cumplir. Algún día nos gozaremos en la gloria con Él. Pero por otro lado, hay que temblar porque dice Dios es fuego consumidor. Y así como ha prometido la gloria a todo aquel que ponga su fe en Jesucristo, también ha hablado de un infierno, ¿sí? Eterno para aquel que haya rechazado a su Hijo Jesucristo, como el sustituto, como el pago de sus pecados, ¿no? Entonces, por un lado debe traer paz y por otro lado debe traer horror, pavor, estremecimiento, aquel donde se cumple eso de horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Un día, si tienen oportunidad, vean, hay un famoso mensaje, sermón de Jonathan Edwards, que se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Híjole, lo lees y de veras que retiembla. Es para, yo creo que cuando lo predicó hace como 300 años, deben de haber salido temblando ahí los oyentes, porque así se llamó el sermón. No sé si lo has leído alguna vez, Memito, se llama Pecadores en manos de un Dios airado, de Jonathan Edwards. Pueden buscarlo en internet, ahí lo encuentran. Bueno, pues al ser poquitos también nos vamos más rápido también, ¿verdad? Son 11:10. Si algún comentario extra quieran, Manuelita, Viri, algo más que Bueno, pues yo de la fidelidad de Dios, pues esto es antes, ¿verdad? Que hay personas, sabemos, bueno, yo ya no, intentamos ser fieles a Dios, pero hay varias tentaciones de religiones y es cuando la persona duda de la palabra y su mente es un laberinto que no sabe qué camino seguir. Pero cuando uno sabe de la palabra de Dios, sabemos qué hacer, porque su palabra es la que nos guía y sus juicios son justos, porque Él así como nos da alegría, nos da tristeza. Y sí, en lo que comentó la anterior persona, de que uno dice, ¿por qué a mí? Pues yo lo dije. Yo lo dije hace 30 y tantos años que murió mi esposo. Yo me afrontaba y decía, bueno, ahora digo, ¿quién soy yo para preguntarle a Dios? Yo le decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué te lo llevaste si él era tan joven? Entonces, eso me quedó muy, muy triste en mi corazón. Y sí, quizá ya después en el seguro nos dan 3 días sin ir a trabajar pagados cuando fallece un familiar o tu esposo. Esos 3 días fueron tremendos para mí, pero yo pienso que lo que me ayudó fue mi familia y el trabajo, porque en esa época yo fui a dar hasta con el psiquiatra. Entonces digo, sí es muy fuerte. Y ahora sí, pues sí, como me da tristezas, pues me dio alegría, ¿no? De ver a mi hijo ya grande y todo eso. Y ya ahorita se acaba de ir porque un amigo le habló de que en el centro médico, en el área administrativo, están solicitando licenciados. Y me dice, mi hijo, voy hasta el lunes. Le digo, no, váyase ahorita.
si la área administrativa está cerrada, al menos vas camino, seguiste dónde está y con quién hablar. Entonces, eso pienso yo, sí que me dio tristeza, pero al mismo tiempo me dio alegría. Eso es lo que saqué de la comprensión también, que es una bendita verdad. Amén, así es. Ay, no, no, hablando del dolor, ¿no? Que realmente cuando vivimos la vida cristiana, pues sí, hay bendiciones, pero también Dios trabaja por medio del dolor, porque cuando nuestra vida va parejita, a lo mejor nos olvidamos de él, pero cuando vienen ese tipo de pruebas, entonces lo buscamos, ¿no? Y bueno, quiero también darles otro versículo donde habla acerca de venir a mí y hallaréis descanso, descansa, ¿no? En Mateo 11, 28, 29, donde dice, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿no? Creo que es un versículo que también nos afirma en Dios y que debemos confiar en Él y esperar en Él. Cuidado fiel, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo más? Viri, Memito. De mi parte no, Carlitos. Bueno, pues Tampoco ya. bueno, pues creo que ya hemos dicho lo suficiente y si esta lección, o más bien todas estas lecciones, nos han ayudado a conocer y a confiar y a depender más en Dios, pues se estará cumpliendo el propósito, ¿verdad? Que no nada más sea un lujo cultural, un conocimiento meramente intelectual, sino que esté realmente afectando nuestro entendimiento de Dios y se esté traduciendo en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Porque todos los días vamos a enfrentar sinsabores, cosas feas y todo. Recordemos en manos de quién está nuestra vida, ¿no? Y que Él es fiel para guardarnos hasta el día de Cristo, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, pues ya, vámonos, primeramente Dios, si Dios no dispone otra cosa, si no nos manda a llamar hoy o ocurre el rapto, pues mañana nos veremos alabando y dando gracias a Dios ahí en la iglesia. Y pues si quieres cerrar con oración, Memito, no sé, no tengo noticias todavía de Uriel, lo último que alcancé a oír que sigue en el quirófano. Entonces, si puedes orar también por Uriel, Memito, y por la obra de Atlanta, ¿no? Amén. Aquí. ¿Y alguna otra? También, Memito, si puedes orar por mi hermana Isabel, ¿sí? Que ha estado malita, y pero sobre todo porque pues ella pueda ver también la fidelidad de Dios, el propósito de Dios, y que ella descanse, que todas sus cargas las ponga en Cristo y que Él la hará descansar. Así es. Dice el proverbio que confía en Dios porque es medicina para los huesos, ¿verdad? ¿Cuántas aflicciones corporales son por falta de confianza en Dios? Ok, Memito, te paso el micrófono. Yo también tengo una petición Adelante. de oración. Es por la salud de mi tía Ana María López Valdés. Y si me pueden apoyar también en oración por el proceso legal, por favor. Y por mis hijos. Amén. Gracias. Sí. También yo, por favor, incluir en las peticiones de mi hijo Alejandro. Por favor. Sí, sí. Ahí tienes el pliego petitorio, Memito. Y digo, y hay muchas peticiones, yo las sabe, pero pues el hijo de Manuelita también, que Dios abra puertas, ¿verdad? Y, en fin, te paso el micrófono, Memito. Nada más
Familiar Viri es Ana María Valdés. López Valdés. Ana María López Valdés. Ah, ok, Sí, de acuerdo. gracias. Amén. Pues vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, como cada día que nos permites estar reunidos en tu nombre. Te agradecemos, Padre, que tú estás con nosotros y que, Señor, en este día en que pudimos ver la luz de un nuevo día, como decía el estudio, Padre, y como dice tu palabra, tú muestras tu fidelidad, Padre. El que no faltará, dice tu palabra, la sementera, y no faltará, Señor, que haya un nuevo día y que las estaciones de cada año se sigan presentando. Y cada día que pasa, como dice el estudio, es una prueba más, Señor, que tú eres fiel y que sigues siendo fiel, Padre, y que seguirás siendo fiel. Gracias por mostrarnos, Señor, que tu fidelidad abarca, Señor, no solamente aquellos momentos en los que nos sentimos en paz, en que nos sentimos en bonanza, Señor, sino también aquellos tiempos en los que las circunstancias no son adversas, Padre, y nos sentimos tal vez angustiados, que nos sentimos cargados, que nos sentimos, Padre, en aflicción. Tú muestras, Señor, aún en todo eso, que tu bondad y tu fidelidad son eternas, Padre. Dice tu palabra en Jeremías, Señor, que en Lamentaciones, perdón, que nuevas son tus misericordias cada día, Señor. Tú las renuevas de día en día, Señor. Y te damos gracias por ello, Señor. Porque si no fuera eh, por tu misericordia, Señor, y por tu fidelidad, pues ya habríamos sido consumidos. Gracias porque eres fiel a tus promesas y en ellas hallamos descanso, Padre. Hallamos reposo y Padre, te bendecimos por todo ello, Padre. En esta hora también queremos poner en tus manos, Señor, toda necesidad que ha sido expuesta y que de antemano, Señor, tú conoces. Ciertamente son muchas, Señor, las necesidades. ¿Y a quién más podemos recurrir, Señor? Decía el apóstol, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Así que acudimos a ti, Señor, a la fuente que de toda gracia y de todo poder, Señor, porque sabemos que en ti podemos estar confiados, Señor. Tú eres digno, Señor, de toda confianza, tú eres fiel, tú eres aquel, Señor, que cumple, Señor, cada una de sus palabras y que, Señor, podemos descansar en ti. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de los que han estado presentes. Bendice sus vidas, Señor, y que este tiempo, Señor, que pasamos, como dice mi hermano Juan Carlos, sea de bendición a nuestras vidas, Señor, que verdaderamente haga un eco en nuestro ser, que nos vaya transformando, Señor, moldeando y adorándote, Señor, cada día más por conocerte un poco más, Señor, cada vez. Y ahora, Señor, al saber que eres fiel en todo tiempo, podemos estar tranquilos, Señor. Te bendecimos, Padre, y te suplicamos por la vida de Uriel, Señor, que está siendo intervenido, que todo transcurra, Señor, conforme a lo que tú has establecido, Señor, que él pueda salir con bien, Señor, de esa cirugía, que sea para honra y gloria de tu santo nombre, Señor, que sea un motivo de júbilo y de alabanza, Señor, el resultado y que él pueda estar ante todo bien, Señor, en su estado de salud, Señor, en su estado físico, que esta operación sea de bendición a su cuerpo, Señor, y que pues traiga, Señor, esa pues salud que estaba necesitando, Padre. Ese estado, Señor, de salud que a lo mejor se había visto deteriorado, que se ha restaurado, Señor, a través de esta cirugía. Sigue usando, Señor, la mano de los médicos, del cirujano, Señor, del instrumentista, del anestesista, de todos los que participan, Padre. Bendícelo, Señor, y dirige tú, Señor, la operación. Gracias también, Señor, te doy por la vida de Leti, Señor, que pone en tus manos, Señor, también la necesidad de su hermana Isabel. Tú conoces, Señor, el problema por el que está pasando, Señor. Tal vez un problema de salud o la situación que esté viviendo, Padre. Te pido, Señor, que tú manifiestes tu misericordia, tu gracia, Señor, y tu amor para con ella, de tal forma, Señor, que ella pueda
reconocer, Señor, que tú eres aquel, Señor, que la sustenta, que la sostiene con su diestra de poder, Señor, y que le dice, no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo. Bendícela, Padre, en el problema que tienes, Señor. Asimismo, pongo en tus manos, Señor, la vida de Viri, Señor, por su problema legal que está atravesando. Es un problema, Señor, que lleva su tiempo, Padre. Dale paciencia, dale sobre todo esa confianza en que tú estás obrando para bien, Señor. Y que, Señor, pues todo ha de salir conforme a tus propósitos, Señor, y a tu voluntad, y que ésta sea cumplida, Señor, porque tu voluntad, Señor, es buena, es agradable y es perfecta. Bendícela, Señor, bendice a sus hijos y sé tú con ellos, Padre, durante este proceso que están pasando, Señor. Asimismo, Señor, te pedimos por su tía, Señor, por el problema que esté enfrentando, Señor, o la necesidad que tenga. Sé tú propicio, Señor, a su necesidad y Padre, que ella pueda ver, Señor, en ti esa luz de esperanza, Señor, y de confianza de alguien en el que verdaderamente podemos confiar, Señor, porque eres fiel, Señor, como hemos visto a tu palabra, Señor, y tú has dicho, Señor, que al que a ti viene, Señor, tú no le echas fuera. Y que, Padre, pues tú siempre estás atento, Señor, a toda necesidad cuando venimos a ti, Señor, con un corazón dispuesto, Señor. Como dice tu palabra, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bendícela, Padre, y asimismo pongo en tus manos, Señor, la necesidad de Ale, Señor, con su hijo Alejandro. Sigue trabajando, Señor, en su vida, sigue haciendo, Señor, tú la obra, Señor, en medio de la situación que estén enfrentando. Sigue fortaleciendo su fe de Ale, Señor. Te doy gracias porque ella cada día, Señor, se afianza más en ti, Señor, y sabe, Padre, que bajo tus alas está segura, Señor. Bendícela, Padre. Bendícela, fortalécela, Padre, y síguele dando esa plena confianza y convicción en ti, Señor. Gracias también por la vida de Manuelita, Señor, que sigue fiel, Padre, en cada estudio, Señor. Y ponemos en tus manos, Señor, la vida de su hijo para que tú abras puertas, Señor, a aquel trabajo que sabemos, Señor, el que tú le des, Señor, será el propicio, Señor, será el indicado. Y que en esta cita, Señor, o esta ocasión a la que va, pueda, Señor, encontrar pues una respuesta, Señor, a su necesidad, a su búsqueda, Señor, y que sea motivo, Señor, de alabanza y gloria a tu nombre. Te pongo en tus manos también, Señor, la vida de cada uno, Señor, de Dani, de Armandito, de Esperancita, en fin, de cada uno, Señor, de los que no pudieron estar presentes. Bendíceles, Padre. Sé tú con ellos. Y asimismo, Señor, la obra, Señor, que se está levantando, Señor, en Atlanta. Bendice, Señor, tu iglesia y que sea, Señor, ese lugar donde la gente pueda conocerte y hallar remanso, descanso, Señor, para sus almas, respuestas, Señor, a sus interrogantes y sobre todo, Padre, que sea un lugar donde los perdidos sean alcanzados, Señor. Bendice a mi hermano Juan Carlos, Señor, síguele dando fortaleza, Señor, y ánimo, así como a Leti, Señor, y a cada uno de los que participan, Señor, en esta hermosa obra. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho y te bendecimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. 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 Pues gracias, mis hermanos, por haber estado aquí y pues que tengan un buen weekend. Gracias. Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Dios derrame bendiciones en cada uno de ustedes. Gracias. Gracias. See you Igualmente, later. gracias. Together.